Personas más. Bueno, estamos acá en el momento de la admisión. Admitimos. Bueno, temprano hay menos concurrentes, Tempranelli, menos público. A ver, ahí van llegando de a poco. Aprovecho, ahí lo veo a Manuel. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Vi que hiciste una consulta en el aula. Consulto el aula una vez por semana, la hiciste justo después de cuando la consulté. En un ratito te contesto, ¿vale? Dale. Estamos. Maurito. Mauro. Bueno, atendimos un poquito más y ya comenzamos. Sí, Oli. Fíjese, si va a tomar mate, tome mate en una cuenca tradicional, en un mate, no en esas cosas que toma usted. Mirá qué negador que es, el tipo apaga para que no le digan Apaga. nada sobre su mate. Sí, se hace que no escucha. Independientemente del escudo que porta ese mate, Mauro, un mate de plástico, cómprese uno de calabaza. Yes. Se puede tener. ¿Qué va a decir Kush de usted, Se puede tener el mate ahí, a ver si se ve. Y se toma en otro. Claro. Se lo deja el lapicero ese. Bueno, esperamos un poquito más, son 29 y si les parece, ya arrancamos. Preparé un PowerPoint para avanzar y después cualquier cosa vamos, como hicimos en las otras reuniones, abrimos un poco la reunión para que ustedes comenten si leyeron el texto. Mientras esperamos, no sé si vieron la clase 3 grabada, porque vi que no tiene muchas reproducciones en YouTube todavía, con lo cual sospecho que muchos y muchas no vieron, pero ya está disponible desde el viernes la clase de la semana pasada, ¿sí? De la misma manera que ahora la clase de hoy la vamos a grabar y va a estar disponible en YouTube también para todas las comisiones, ¿no? Pero bueno, para los que no sepan, ahí está la clase de la semana pasada en YouTube ya desde el viernes. Que la consulten. Sí, la recomendación es que no se atrasen para ver todas juntas de una, porque son muchos temas, es un periodo muy largo que abarcamos en la materia y se va a hacer complejo integrarla si dejan para ver todos los videos y leer todos los textos al final. Sí, y me sumo un comentario más, que es el tema de estas dos primeras clases, la presentación y las dos primeras, no es que las otras no las tengan que ver, pero son fundamentales porque está ahí la metodología que vamos a aplicar. O sea, no es una clase cualquiera, por ejemplo la anterior, que hablamos modo de producción, porque ahora no tenemos problemas, son las primeras clases, pero vamos a hablar del modo de producción como que ya lo tienen, ya la tienen. Ya comprendido. Claro, pues digamos que en las primeras clases estructuramos la materia de una manera que mostramos la metodología que vamos a usar, y hoy empezaríamos a implementar esa metodología, por así decirlo, en el periodo de la antigüedad en Oriente, ¿no? Bueno, si les parece, somos 30, arrancamos y
y vamos avanzando. La Estás grabando. única, Sí. le comento una cuestión metodológica, están acá haciendo unos arreglos en mi morada y van a algunos sonidos, cualquier cosa, pero creo que lo vamos a manejar. Estuve ahí tirando una acustización a ver si pasa. Bueno, voy a compartir pantalla por una cuestión de que va a ser más, creo que va a ser más sencillo y para, para ir avanzando en el tema. Y después cualquier cosa, vamos deteniéndonos y ustedes, lo que decimos siempre, tengan absoluta desenfado y desfachatez para intervenir. Si no ven algo, digan, bueno, che, profe, no entendí y nos detenemos. Pero vamos a tratar de avanzar en unas cuantas pantallas ahí que estuvimos preparando. Bueno. Ahí se puede ver, vemos bien, lo voy a bajar esto para acá, sí, ahí está. Bueno, esta es la materia, el texto hoy nos tocaría, ¿no? Ver el texto de Mario Liberani. O sea, esta clase se va a estructurar o a constituir como ya la aplicación de eso que les estábamos anticipando recién, ¿no? Nosotros proponemos ver los procesos históricos que están establecidos, ¿no? por esa metodología eurocéntrica, pero verlas de alguna manera discutiendo esa metodología, o por lo menos desde otro enfoque, ¿no? Y el enfoque que nosotros partimos, que consideramos que no tiene, o por lo menos que intenta no ser centrado en Europa, es a partir de la idea de modo de producción. Entonces, vamos a hablar del Antiguo Oriente, focalizándonos en el modo de producción, ¿no? Cuando uno, por eso, acá, nosotros damos vuelta el mapa, ¿no? Damos vuelta el mapa en el sentido de que también es una convención como miramos los mapas del mundo, ¿no? Los mapas del mundo, nosotros consideramos que también forman parte de la convención nacida en Europa. Esto es una convención, ¿no? Que ya lo vimos, y ahora estamos en la fase, ahí si ven la flechita, en esta fase, en la Edad Antigua. Vamos a empezar a trabajar la Edad Antigua, ¿no? Principalmente el Antiguo Oriente. Si uno habla de Edad Antigua, así a grosso modo, la convención que hay o cómo está establecido la antigüedad, o para ustedes si en algún momento les toca o guiar o armar, no sé, el mundo de la tribu del turismo que sea vinculado con la antigüedad se estructura básicamente a grosso modo en el Antiguo Oriente, el Antiguo Egipto, Grecia y Roma. O sea, hacia lo bestia, para así decirlo, esos cuatro son los cuatro pilares de la antigüedad para la civilización occidental eurocéntrica. Cuando uno habla de antigüedad, está Antiguo Egipto, las pirámides, ¿no? Digamos, las pirámides como elemento turístico así explosivo, ¿no? El Antiguo Oriente, que bueno, Occidente en los últimos tiempos se encargó de destruir uno por uno los vestigios de la civilización entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? La guerra de Irak se llevó puesto Sigurat, esta cosa que no se difunde, pero se llevó puesto Sigurat de 3.500 años antes de Cristo, ¿no? La cuna, como ya vamos a cuestionar esto, ¿no? Que Mario Liberani lo dice, pero el lugar en donde se organizó por primera vez, ¿no? Según esta idea de la civilización, la humanidad fue derribado hace muy poco, muchos de esos vestigios. Después Grecia y después Roma, ¿no? Lo que comúnmente se llama el mundo grecorromano, ¿no? Porque hay una ligazón en el proceso de Grecia-Roma, que nosotros lo vamos a ver, pero muy de costado, ¿no? Para este año teníamos previsto con Fer, con Richard, con Mauro, hacer alguna modificación, pero bueno, dado esto, modificación en el sentido de ver algo de Roma, ver algo de Grecia, pero bueno, ya no queríamos generar más caos al del contexto y coyuntura que tenemos, pero bueno, eso también forma parte de la antigüedad, Grecia y Roma, ¿no? Bueno, y acá tenemos
digamos, la unidad. Esto a mí me parece interesante que hacemos con los compañeros, que es siempre, la hoja de ruta de ustedes es el programa, entonces nosotros no estamos dando algo que está fuera del programa. Si ustedes van al programa, esta es la hoja de ruta que tenemos para hoy, ¿no? El señor este de barba y anteojo es el Tano Mario Liverani, que vamos a ver ahora, ¿no? Y tenemos este texto y los orígenes como parte de la antigüedad, ¿no? De lo que se llama los procesos históricos hace 5.500, 5.000 años en el mundo, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a ver el texto de este tipo que, les comento, no estamos dando, bueno, a ver, Liverani, no, estamos hablando de un tipo, el libro es este, ¿no? Es un librazo de unos 400, 500 hojas, que es Igual no estamos viendo el libro, Facu. Está, sacamos, ahí se ve, porque ponemos, dejo de compartir un segundo, ahí está. Este librazo es, o sea, es un libro grande, nosotros vamos a dar por así decirlo, la primera parte nomás. No vamos a ir no vamos a ir no, 500 hojas, ¿no? Vamos a ver una parte. Eso también es importante para ustedes saber, ¿no? Que a veces cuando uno se mete en decir, no, pero Liverani acá no me explicó, bueno, pará, estamos dando 15 páginas de un libro de 500, ¿no? O sea, nosotros hacemos, como todo, es una selección, él desarrolla mucho más todo lo que va diciendo después, pero bueno, en esas primeras partes, Mario Liverani, que es uno de los profesores, a mi entender, la referencia a la historia antigua de Oriente, sin duda, ¿no? En el mundo, en este caso, Liverani, vamos a trabajar la introducción, los caracteres originales y lo que él llama como revolución urbana, ¿no? Esos 3 capítulos. Bueno, en primera instancia, a mí me interesa, o nos interesa, trabajar lo que empieza a hablar Liverani, que es la relación con la historia o la escritura, ¿no? Él dice, bueno, a ver, vamos a hablar de la antigüedad, ¿no? Vamos a hablar Pero él, en esto que me parece que está muy bueno que hace Liverani, que es plantear la historia desde un punto de vista no como algo meramente metodológico, científico. Plantear la historia, como nos gusta a nosotros verla, como una forma de los humanos que tenemos nosotros, ¿no? Y nosotras de trabajar nuestra especie. O sea, cómo somos nosotros como especie. O sea, lo humano, la historia como un tipo de reflexión sobre la humanidad, ¿no? Entonces, plantea de inicio algo que está extraordinario, ¿no? Que dice, bueno, ¿y cómo conocemos el pasado? Lo conocemos mediante la escritura, ¿no? Lo conocemos mediante la escritura. Y esto genera un montón de problemas, dice Liverani, ¿no? Acá yo puse a Bloch, que era un autor que veíamos, ¿no? Y que está que está muy bueno, ¿no? Dice, nosotros vemos con categoría, nosotros leemos la historia, dice Bloch, y esto Liverani lo retoma a Bloch porque lo menciona, pero hay que tener cuidado, porque nosotros le estamos viendo con la cabeza de este presente. Entonces por ahí nosotros estamos diciendo, uy, mira, este era un dictador, porque era un rey, estaba con los esclavos, y estamos teniendo una visión que está vinculada con la actualidad, en donde por ahí tenemos un mundo democrático, digamos, tenemos una visión sesgada por nuestro presente, y tendemos a cuestionar aquellas cosas que no entendemos, y les ponemos un rótulo. Le ponemos un rótulo como, está mal eso está mal, porque no pasa ahora. No, antes estaba mal. Y eso genera un problema para el que quiera meterse en la cuestión de la historia, ¿no? Entonces, dice, la verdad, por ejemplo, él dice, a pesar de mantener el mismo nombre, pueden que designen otra cosa. Cuando uno aparece la palabra cristianos, la palabra negros, la palabra indios, nativos, capitalismo, civilizados, industriales, quizás en esa época vos estás leyendo un texto de hace 2000 años, 1000 años, tienen otro significado. A eso se refiere Bloch. ¿Le siguen la idea? Y entonces Liverani se mete de lleno
en algo que está buenísimo, que es cómo conocemos el pasado, cómo se conoció el pasado, ¿no? ¿Cómo se llegó a su conocimiento? Y se mete en un problemón que dice, hay varios canales. O sea, la antigüedad, cuando ustedes hablan de antigüedad, más ahora con la serie brasilera, ¿no? De Moisés y demás, que fueron furor, ¿no? Las series... conocemos el Antiguo Oriente, conocemos a Ramsés, por el actor ese así de buenos pectorales, ¿no? Por esos personajes, ¿no? Que son furor en, en, en algunos hogares, ¿no? Esa gente, llegamos al Oriente por medio de la Biblia, es el primer canal. La Biblia aparece como la explicación de un... O sea, la Biblia también, más allá de que es un texto religioso y demás, en el Nuevo Testamento, no sé si lo han leído o tienen conocimiento, te explica sobre la antigüedad. Te hace un recorrido sobre la historia de Perdón, Oriente. Facu, el Sí, Antiguo Testamento. el Antiguo Testamento, sí. Perdón. Te hace un recorrido sobre la antigüedad, ¿no? ¿No? Y cuando uno dice, si somos historiadores, Mario Liberani dice, bueno, está bien, yo soy historiador, yo soy investigador, tengo que preguntarle a la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿La escribieron en esa época? Mario Liberani dice, no. O sea, no la escribieron en el momento en donde ocurrieron los hechos. ¿Me siguen esto? O sea, no es que estaba ahí ocurriendo, no, la escribieron mucho después. Y además, ¿quién es el autor de la Biblia? No sabemos. Un montón de redactores y recopiladores que fueron sumando cosas. Mario Liberani dice, se fue retocando hasta la Edad Media. O sea, habían pasado más de 3.000 años y la seguían modificando la Biblia. Seguían modificando el pasado, algo que para los historiadores es, che, pará, ¿esto quién lo retocó? Ponele nombre, ¿de dónde sacaste esto? ¿No? Y por ahí se fue retocando porque ahí podemos meternos en discusión, que no agotaría el tema al día de hoy, están en el Vaticano y en otros lugares peleándose por lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, hay todo un estudio de esto, pero de un lado historiográfico, Mario Liberani dice algo así como se retocó para que el argumento sea más sólido. ¿Me siguen la idea? O sea, es como, che, pero acá los egipcios no hicieron esto. Claro, pero ponele esto porque va a quedar joya, porque si hicieron esto, nosotros podemos explicar lo que está bien y lo que está mal de esta manera muy clara. ¿Se entiende? Porque de la Biblia es un texto que habla de historia, pero es un texto que fundamentalmente trata de infundir valores o acciones en los humanos, para que seamos mejores personas, ¿no? O sea, pensando bien, para que seamos como el Corán, como los textos, no sé, como la Torá de los judíos. O sea, son textos que intentan mejorar a las personas, ¿no? Con acciones, ponele. O sea, yo le estoy tirando lo que en las religiones se plantea. Entonces, a veces hay un juego con la historia, ¿no? Y ese juego de la historia va siempre atrás del argumento, no es que la historia está por encima del argumento, ¿no? El segundo canal que tenemos, como nos llega a la antigüedad, es con Heródoto. Heródoto es algo así como el papá de todos los historiadores, el papá de todos nosotros, o sea, es el que empezó a escribir la historia, ¿no? El primer historiador. El primero que dice algo que es genial. Dice, ¿y vos de qué laburás, Heródoto? Y yo escribo esto para que nosotros recordamos el pasado. Recordamos lo que otros se olvidan, dice Heródoto. Y ahí tiró una máxima de, para eso están los historiadores, o sea, para recordar lo que otros se olvidan, ¿no? Y para que no volvamos a cometer los mismos errores. Esas frases son de Heródoto, hace unos 3.000 años. Ya el tipo estaba para eso, ¿no? Digamos que era de alguna forma la abuela, ¿no? O el abuelo que te dice, sabes que si haces eso te vas a equivocar. ¿Por qué? Y porque yo lo hice y me equivoqué, ¿no? Heródoto empezó con la ciencia histórica. Pero Heródoto era un tipo que era del mundo grecorromano. Era un griego. ¿Qué problema hay con Heródoto entonces? Heródoto va a decir,
Oriente es lo opuesto a nosotros. O sea, para los griegos, como para los romanos, Oriente es algo así como lo despótico, lo autoritario, las cosas más, lo que no hay que hacer, ¿no? Lo que no hay que hacer. La brutalidad, la barbarie está en Oriente. Y entonces, a la hora de mirar Oriente, lamentablemente Heródoto tiene una visión marcada por esa diferencia, ¿no? Acá yo les marco algunas, a ver si puedo correr esto, les marco algunas, ¿no? Por ejemplo, Heródoto en los 9 libros de la historia, ¿no? Que es donde él escribe su historia, su idea de la historia, podemos dividir, a mí me encantó leer Heródoto, ¿no? Por ahí es algo complicado, pero es muy lindo leer Heródoto, porque también tiene esto de la ciencia, de la historia planteada como una ciencia para reflexionar, ¿no? Pero lo cierto es que ahí dice, Oriente se pinta como lo despótico, lo inmóvil, el ocultismo, la magia y el atraso. Mientras que Occidente, o sea, Heródoto, su civilización es la democrática, la progresista, la científica, ¿no? Fíjense que Heródoto está diciendo esto hace unos 3000 años, y fíjense si todavía no se mantiene en alguna de estas posturas, ¿no? Cuando vemos Oriente. Bueno, después dice, relacionado con esto, dice Liberani, ojo que nosotros, los primeros que fueron a buscar la historia del Antiguo Oriente, desde Occidente, fueron seteados por estas dos cosas, ¿eh? Uno que va a buscar el Antiguo Oriente conocido, que lo perdimos hace poco, ¿no? A Han Solo, al señor Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones. ¿Qué va a hacer Indiana Jones? ¿No? Acuérdense que va a buscar uno de los misterios de la Biblia, ¿no? En una de los cazadores del arca perdida, ¿no? Pero Indiana Jones, no sé si lo conocen, por ahí nosotros somos un poquito viejitos, ¿no? Pero Indiana Jones es un buscador de tesoros, un buscador de misterios, ¿no? Indiana Jones representa un poco esto. Representa que los primeros que empezaron a trabajar sobre Oriente, en el siglo fin del siglo XIX, principio del siglo XX, fueron a buscar lo que estaba en la Biblia, fueron a buscar lo que estaba en Heródoto, ¿no? Entonces, fíjense cómo funcionó, y de ahí tenemos la primera aproximación a la antigüedad, ¿no? Ahora vamos al tercer canal de Mario Liberani, que es generalmente lo que tenemos en la cabeza, o en la persona común que está por la calle tiene en la cabeza sobre este periodo. Dice, el tercer canal que tenemos, ¿cómo llegamos? Con una visión moderna que dice cuna de civilización, ¿no? Como que estamos frente a la cuna de la civilización. O sea, acá estamos en el momento en donde nace toda la civilización. Y Mario Liberani dice, eso también está mal. Eso también está mal. ¿Por qué también está mal? Porque eso opaca otros procesos, y hasta más antiguos que esa antigüedad de Oriente. No es cuna de civilización, ¿no? Yo acá les marco procesos paralelos, ¿no? China, 7000 a 2000 años antes de Cristo, ¿no? Una civilización. Etiopía, que tenía una civilización hace 3000 años, ¿no? Que se están todavía, como estamos en una zona que África, ¿no? Para los occidentales se podría borrar del mapa, podría haber agua que no les importa, ¿no? Les importa, hacen experimentos con gente, hacen cualquiera en África, ¿no? Pero en Etiopía, ¿no? Para los Rastafari, el lugar de Selassie, ¿no? Había una civilización muy importante hace 3000 años. Y después, acá tenemos bueno, la de los vestigios de Machu Picchu, ¿no? El camino del Inca, que llega a este lugar sagrado. Entonces, ¿qué pasa?
esta idea moderna también opaca otras, la verdad, digamos, que hay otras civilizaciones en paralelo, ¿no? Bueno, vamos ahora voy a salir un poquito para repasar. Esta sería la primera idea, ¿no? La primera idea de Liberal en caracteres originales plantea cómo conocemos la historia, ¿no? Y se enlaza con otras, con esto que nosotros venimos trabajando en las clases anteriores sobre lo que veíamos en Peter Burke, ¿no? O en el texto sobre la colonización, para también plantear una reflexión sobre la historia, sobre qué es la historia o a dónde va la historia, ¿no? Ahora, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte, vamos a pasar a lo que sería ya la revolución urbana o los caracteres originales, ¿no? De la antigüedad. Pero hasta acá siguieron más o menos la idea, nos quieren comentar algo, no sé si los compañeros quieren comentar algo, sumar algo, comentar. No seguimos. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Si no, comenten, ¿eh? No se sientan... Acá como no pagamos la renta, dentro de 10 minutos vamos a tener que... Acá hicieron una pregunta. A ver, una linda palabra para incorporar exegetas. Son quienes tienen la función de... Sí, esto Fer, sí, los que... Exactamente, buenísimo. Sí, estamos hablando de quienes interpretan los textos bíblicos, ¿no? O sea, hay gente que se rompe la cabeza. Incluso hay un texto de Borges muy lindo, Los cabalistas, ¿no? Que habla de que en la Biblia, como le tiro un flash, ¿no? Como en la Biblia está hay parte de la palabra sagrada, por así decirlo, si sabemos el idioma con que se dicen las cosas, podemos llegar a crear cosas. Es un flash, ¿no? O sea, como diciendo, como vino y que se haga la luz, y se hizo la luz y todo, bueno, los alquimistas, ¿no? Hay una movida de que se rompieron la cabeza los cabalistas por tratar de pensar cuál era ese idioma, ¿no? Cómo crear con la palabra. Pero bueno, ahora volvemos. Salimos del flash y seguimos con la clase acá. Bueno, entonces, los caracteres originales de la revolución urbana, ¿no? Y acá nos metemos en un tema que tiene que ver con el neolítico, ¿no? Y en un tema que también nos genera una reflexión. La clase anterior, la clase que comentaba Fer, que dictaba Fer, hicieron un par de preguntas muy copadas, me parece a mí, sobre el tema de qué pasó con las comunidades, cuando las comunidades se retobaron, las jerarquías, ¿no? Bueno, vamos a estar en ese momento. ¿De qué les estoy comentando? Es que lo primero que aparece en la humanidad, ¿no? Es los grupos que vivían en hogares, ¿no? En cuevas. Los grupos de cazadores y recolectores. Eso, por lo menos los arqueólogos, los antropólogos, hablan de esos grupos, ¿no? Esos grupos, de hecho, la idea de hogar, no sé si conocen, viene de ese fuego. El hogar era un lugar donde estaba la leña, ¿no? Donde se prendía el fuego cuando el hombre descubre el fuego, ¿no? O encuentra el fuego, otro debate, si lo descubrió o lo encontró. Se empiezan a juntar porque se están cagando de frío entre nosotros, entonces eso termina siendo el hogar. Lo que está alrededor del hogar es la familia, el núcleo familiar, ¿no? Ese grupo de cazador-recolector que se la estaba aguantando con los animales y perdía más de lo que ganaba, ¿no? En esa pelea, hasta que encuentra la herramienta, ¿no? ¿Alguna vez vieron? Si no vieron, les recomiendo Odisea del Espacio, ¿no? Siglo XX. 2000, ¿cómo es? ¿2001 es? No. 2001 Odisea del Espacio. Gracias, Richard. 2001 Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, que hay un mono que tira la herramienta, ¿no? Y esa herramienta después se pone re flashera y se convierte en una nave. Más allá de que Stanley Kubrick por ahí en algún momento probó algún alucinógeno, lo que está comentando esa idea es que a partir del palo, a partir de la herramienta, el hombre dijo, de acá en más voy a ganar todos los campeonatos contra los animales.
Cuando agarró la herramienta, empezó a machacarle a todo y terminó siendo el dueño de las especies en el planeta. Lamentablemente, para todas las demás especies. Porque empezamos a hacer mierda todo. Mierda todo. ¿No? Entonces, esa idea de que el humano tiene la herramienta, empieza a desarrollar la transformación de lo que se va a terminar dando en lo llamada revolución del neolítico, cuando el humano aprende a cultivar y aprende a vivir en un lugar sin depender de cazar y de pescar. No es que la caza y la pesca no estuvo, la caza y la pesca se va a complementar a una actividad central que va a ser el cultivo, de diferentes especies de flora, o sea, de diferentes plantaciones, no sé cómo llamarlo, que le van a generar el alimento necesario. Entonces el humano ya no tiene que salir a bancársela afuera. Sí, va a seguir yendo, pero principalmente se puede quedar en un lugar, se va a volver sedentario. Facu, ahí señala una cosa sobre lo que vos decías, que primero hay que, si uno mira la película a lo largo de todo el tiempo, una línea del tiempo bien larga, en miles y miles de años, lo que va a encontrar es que la humanidad tiene muchísimo más tránsito en su trayecto de recolectores, cazadores-recolectores, que en organizaciones sedentarias. ¿Sí? Estamos hablando que recién a partir del 3500 años antes de Cristo vamos a encontrar un poco más, ¿no? En realidad, unos 7000, entre unos 10.000 años antes del presente, vamos a empezar a encontrar comunidades que se asientan y van a empezar a realizar el tránsito entre sociedades cazadoras-recolectoras y sociedades agrícolas, ¿sí? Pero otra cuestión que quería marcar en esto que vos señalaste bien con la metáfora de la película de Stanley Kubrick, que si no vieron Stanley Kubrick, miren además La Naranja Mecánica. Y vamos a ver, de hecho, nosotros, Espartaco, que también es de Stanley Kubrick. ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿O estoy haciendo mal de memoria? No, está bien. Es de Kubrick, es de Kubrick. Bien, acá tenemos el cinéfilo que es el que confirma y es Ricardo. No, decía que esta metáfora interesante de que es el ser humano cuando conquista la herramienta, cuando logra, ¿sí? Producir una herramienta, ese es el momento en que se da digamos, la superioridad de la especie humana sobre las demás especies. Y Facu decía, bueno, y eso fue una terrible noticia para las otras especies, porque nosotros hoy, ¿qué vemos? Y vemos que en realidad buena parte de la naturaleza se pone en crisis por la actividad humana. No solo por la fábrica, digamos, por las guerras, por el tipo de producción que llevamos adelante para extraer recursos naturales, digamos, tanto de la agricultura intensiva, industrial, como de la extracción de minerales, etc. Pero si nosotros nos fijamos 1000 años atrás, 500 años atrás, en realidad no más de 500 años atrás, la especie humana, por supuesto que domina las herramientas, por supuesto que se puede diferenciar de otras especies animales, aún siendo una especie animal, pero fíjense que esa crisis respecto del el desarrollo civilizacional humano y la naturaleza todavía no está. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es sinónimo la herramienta de destrucción de la naturaleza. Eso se dio recién con el último modo de producción, y ahí reintroducimos el concepto, que es el modo de producción capitalista, ¿sí? Por una cuestión intrínseca al modo de producción capitalista, que es el objetivo del modo de producción capitalista es la obtención de ganancias, ¿sí? Ese es el sentido principal. Y esa obtención de ganancias, en la actualidad y hace ya bastantes décadas, lo que significa es directamente
enfrentamiento directo con la posibilidad del desarrollo de la naturaleza, ¿sí? Pero bueno, marco esto, que herramienta no es sinónimo de destrucción de la naturaleza, lo es a partir de los últimos 500 años, 300 años, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo final de todo este camino que estamos viendo, del modo de producción capitalista que es en el que vivimos, claramente. Sí, y Cierro con un solo bocadillo más asociado a esto que dice Fernando, el modo de producción capitalista, cuya característica casi principalísima, además del afán de obtener ganancias, es la industria. Porque piensen que de la revolución industrial para atrás, estamos hablando de fines del siglo XVIII, de la revolución industrial para atrás, se trabajaba el campo. A partir de la industria, la contaminación, el deterioro del ambiente crece una barbaridad. Se va a cortar, ¿no? Se va a cortar, volvemos al mismo link, ya estamos 15 segundos de gratarola, casi que se tendría que haber cortado. Entonces capaz que no se corta, a veces capaz pasa. que no se corta entonces. Vamos, vamos. Dale. No sé cuántos éramos antes, vamos a esperar un cachito, ¿no? Ya estamos, El otro éramos día, 30. el otro día estaba escuchando a Dolina y decía algo así como cómo serán en este momento, cómo hacemos la rebelión, y dice, y decía que se fue a la esquina a pegarle, le tiraba piedrazos al cable de Cablevisión, ¿viste? Decía, yo hago eso y yo estoy haciendo la revolución. Dice, ahora es. Y era muy buena como la idea de cómo luchar, y dice, yo les pego, algún momento lo voy a hacer caer. Dice, Ahora, mientras esperamos, en realidad ya estamos, ¿no? Más o menos los participantes. Para que quede claro, digamos, nosotros no estamos haciendo un alegato al anacronismo, no estamos planteando si hay que volver a las lanzas y las piedras. Está clarísimo que no, digamos, somos suficientemente inteligentes como para no hacer un planteo de ese tipo. Lo que estamos tratando de mostrar con este esquema, sí, es que las formas de organización de la vida a lo largo del tiempo han sido muchísimas, ¿sí? Eh, cada una, digamos, correspondiente a un determinado momento histórico. Eh, pero me perdí un poco el hilo de lo que quería decir. Que, por supuesto que el modo de producción capitalista tiene adelantos desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Eh, que la humanidad no había conocido. Digo, la cantidad de adelantos tecnológicos son increíbles los últimos 400 años, 300 años, ni hablar en los últimos 50 años, ¿sí? Ahora, el tema es toda esa posibilidad de adelantos tecnológicos que nos brinda el modo de producción capitalista, en qué sentido se organizan, digo, porque si esto lleva a la especie humana a una crisis, ¿sí? De su propio entorno, que es la naturaleza, bueno, ahí hay un problema, ¿sí? Y en todo caso la reflexión sobre los distintos modos de producción también nos puede dar algunas pistas respecto de cómo entablar un desarrollo humano, civilizacional, sin por ello llevar a la humanidad y al mundo entero a una crisis civilizatoria, a una crisis con la naturaleza, que es aproximadamente en el momento que nos encontramos en la actualidad. Digamos, estamos dando clases virtualmente en un contexto de pandemia eh, por un virus en parte generado o digamos, si bien todavía no está directamente estudiado, ¿sí? Es un virus que se genera por la intervención, en principio, de la mano del hombre y de la mujer sobre los animales, digamos. Entonces, eh, ese es el contexto en el que estamos hablando y, repito, no estamos queriendo dar una mirada ni conservadora, ni anacrónica, ¿sí? Ni de todo tiempo pasado fue mejor, sino cómo pensar el pasado retomando algunos elementos cómo pensar el presente retomando algunos elementos del pasado que nos pueden ayudar
a encontrar, digamos, un camino más saludable al que actualmente transitamos. Bueno, vamos porque si no Bueno, Liberani se nos va. seguimos, ¿les parece? Seguimos un poquito con esta secuencia, ¿no? Entonces, Es menos cuarto. sí, ¿comentaron algo? Bueno, en el caso de, bueno, lo que les comentábamos recién, el tema de la aparición de la herramienta genera toda una modificación en el modo de vida de los humanos, ¿no? Los humanos empiezan a ser sedentarios, se considera que hace 9.000 años, ¿no? Esto también está vinculado con para muchos antropólogos, para Gordon Child, ¿no? Que es, les comento ya que estamos en este librito, Los orígenes de la civilización, ahí está, Gordon Child, habla de todas estas cosas, ¿no? O sea, en el sentido de que Mario Liberani toma mucho de este autor, que trabaja cosas que a mí me resultan siempre muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto que comentábamos recién, Gordon Child tira una que es muy buena, me parece a mí, que es el tema ¿vieron lo que decíamos recién de los cazadores y predadores? Que decía recién Fer. Bueno, nosotros, y acá lo vinculo con el presente, con los famosos runners de la polémica, nosotros, dice Gordon Child, tenemos generaciones y generaciones que hemos transmitido nuestra memoria a nivel, ya esto es celular, ¿no? Y dentro de esa memoria está que el humano durante muchísimo tiempo tuvo que correr para zafar de los animales que lo perseguían. Entonces, en la lógica de correr hay un elemento que tiene que ver con ese gen de liberación, con ese gen de escape. Esa situación agradable, dice Gordon Child, tiene que ver con que tuvimos, como decía muy bien Fer, en la historia grosa de la humanidad, más tiempo corriendo que cazando. Más tiempo perdiendo, por así decirlo, escapando, que quedándonos en un lugar. Y eso se libera cuando corremos. Bueno, le tiro esta magia de Gordon Child, que también señala que hacia el 9000 se produce esta transformación. Esta transformación se produce en la zona del fértil de Medio Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Bueno, acá les tomo un dibujito en donde más o menos ubicarnos de qué estamos hablando, ¿no? Hay animales domesticados, ¿no? Que se empiezan a domesticar, el perro, la cabra, el caballo, la oveja, el cerdo, ¿no? Hay una zona de pesca, hay una zona de cultivo, y aparece esto que es fundamental para el trabajo que estamos, para el texto de Mario Liberani, que es empieza la división de trabajo, empieza gente que se va a dedicar a una cosa y otros a otra, ¿no? Y acá vamos más allá de las cuestiones, sería ridículo plantear hoy con la cantidad de trabajos antropológicos, etnológicos y de historiadores, ¿no? Historiadoras, trabajar esto. No, la mujer se quedaba en la casa y el hombre no. Hay civilizaciones donde manejaban las mujeres, hay civilizaciones donde manejaban los hombres, ¿no? Y hay civilizaciones donde todos decidían, ¿no? En la cuestión productiva, o a veces, o generalmente en las comunidades estas, decidían los ancianos, ¿no? Las comunidades tenían un consejo de ancianos que se ocupaban de la organización una vez que ya no se podían ocupar de la producción, o de la caza o de la pesca, ¿no? Entonces, estamos en este momento en donde las comunidades no hay una lógica de propiedad privada, como la entendemos, sino que ellos tienen un lugar de cultivo, ¿no? Obviamente ese cultivo va para buena parte de quienes habitan el hogar, pero también hay zonas que son colectivas, zonas donde o se cultiva en forma colectiva, o tienen regiones como lo que se conoce después en la Edad Media como la propiedad lodial, que es un territorio en donde estaban los bosques, ¿no? O en las afueras, en donde toda la comunidad podía
podía explotarlo, ¿no? Y donde vos podías pastorear ahí los animales, en común, por así decirlo. ¿Me siguen? O sea, hay un territorio, hay varios dibujitos, ahora les vamos a mostrar, pero por ejemplo, acá si me siguen la flechita, esta es zona de cultivo. Ahora, por ahí, por acá, por donde están los arbolitos de colores, por esa zona es de todos. Entonces, vos podés ir, hay muchas comunidades, los que estudian las comunidades en la Edad Media, donde tenemos más vestigios, por ejemplo, George Duby, hace un análisis, por ejemplo, en estos territorios había reglas. Vos no podías romper una rama. Si vos necesitabas encender un fuego, tenías que hacerlo sobre ramas caídas. Y si vos ibas a romper un árbol, tenías que comentarlo en la comunidad, al consejo de ancianos. Che, me estoy quedando sin madera, tengo que bajar un árbol. Y si se ponían de acuerdo, se bajaba el árbol. Pero si no, solo podías buscar, por ejemplo, en el caso de las comunidades que analizó Duby, George Duby, que es un historiador, podías las ramas que se caían, ¿no? Y así con un montón de reglas que se establecían por la comunidad, ¿no? Bueno, nosotros estamos hablando ahora principalmente de lo que se empieza a desarrollar en esta zona, en el Antiguo Oriente, ¿no? Que como pueden ver, digamos que están los malos, ¿no? La zona de los malos. Siria, Irak, Irán. En esta zona surgen los malos para Occidente, ¿no? Obviamente. Surgen las primeras. Cuando yo les comentaba de lo que se destruyó con los diferentes bombardeos tremendos, que nosotros no lo vimos, porque hay cosas que los medios de comunicación te muestran y otras que no, y cuando tiene que ver con problemas de los malos no te lo muestran, pero en esta zona se destruyeron innumerables vestigios de estas comunidades, la zona de Irak. Bueno, Perdón, Facu, sí. antes de tirar tantas bombas como es la última modalidad, lo que no se destruyeron, se afanaron, pero a manos llenas, y hoy lo pueden visitar en los museos de Nueva York, París, Londres, etcétera, etcétera. Sí, también lo que dice Richard, eso fue. Hay una expedición napoleónica, Napoleón, que por ejemplo, la más conocida, el Museo del Louvre, el que está en París, está en París, sí, pero en las afueras de París, la verdad no me acuerdo. El Museo del Louvre tiene en un 60% al día de hoy de algo que fue la expedición napoleónica a Egipto y a Medio Oriente, ¿no? Que fue y sacó todo eso y lo llevó al Louvre. Bueno, pero volviendo, esto también, la revolución del Neolítico, esto lo señala también Gordon Childe, ¿no? Fíjense que el tercer canal, ese de problema de la modernidad que dicen cuna de civilizaciones, como esperen que se levantó mi nena. Ahora te preparo el desayuno. Ahora, ahí voy. Entonces, en el caso de lo que ocurre en otras regiones, fíjense, los vestigios, Estados Unidos, 4.000, 3.000 años, Mesoamérica, Andes centrales, África subsahariana, o sea, no es solo en ese lugar donde se produce la revolución del Neolítico, incluso en muchas regiones se produce, no sé cómo decirlo, su propia revolución del Neolítico. Digamos, se hace la revolución en el Tigris y el Éufrates, ¿no? Esto de pasar a ser sedentarios, pero hay otras regiones del planeta donde se produjo lo mismo sin ligar necesariamente con lo que ocurrió en el Tigris y el Éufrates. Los puntos verdecitos que están en el mapa de atrás, si los pueden ver, son lugares en donde se produjo la revolución del Neolítico, independientemente del Tigris y el Éufrates. Entonces, esto generó una nueva lógica de contacto con la naturaleza y una nueva lógica de herramientas y demás, porque esa revolución del Neolítico se ensambló con las particulares de la flora y fauna de este lugar. ¿Y se entiende? Entonces, vemos civilizaciones que van a tener otras características, ¿no? Bueno, acá vamos ya a la otra fase, que es la fase del desarrollo urbano, ¿no? Cuando empezamos estas ciudades, en un momento determinado, no, perdón, estas ciudades, estas comunidades en un momento determinado,
van a pasar a convertirse en ciudades. ¿No? Y acá empezamos con planteos que hace Mario Liberani muy interesantes, ¿no? Que me parece, ¿no? Que dice, ¿cómo se produce esto? Bueno, hay varios factores, ¿no? Acá estamos con los colores más importantes de la humanidad, ¿no? El azul y el rojo. Pero bueno, hay ciudades-estados que tienen que ver con el impulso de la especialización laboral. ¿Se acuerdan del dibujito que mostramos antes? Probablemente aquellos que esta es una lógica que Mario Liberani va a mantener, ¿no? Digamos que es la que más le tira a Mario Liberani esta idea. Dice, bueno, en un momento determinado, después voy a ir acá, bueno, vamos para acá. Esperen que llegamos a la imagen. Acá está. Esto. En un momento determinado, supongamos que el niño que está con el tipo acá dentro del rancho, ¿lo ven? Supongamos que ese tipo es un artesano. Entonces empezó a construir, dice, necesito un rastrillo. Y el tipo se pone a hacer un rastrillo. Y viene otro de la comunidad y le dice, necesito otro rastrillo. Bueno, hace otro rastrillo. Y en un momento determinado se convierte en el constructor de rastrillos. Y los hace tan bien los rastrillos que es, digamos, re zarpado el chabón y empieza a hacer, este es un monstruo. Y así aparece otro con arcilla, ¿no? Arma las arcillas en donde pueden poner las bebidas y los... Con el tiempo, dice Mario Liberani, estos tipos que son artesanos, o estas mujeres que son artesanas, se convierten en personas que no tienen que cultivar para vivir, en personas que no tienen que cazar para vivir, en personas que se pueden dedicar en su casa a hacer esa producción. Ahora, si no necesitan hacer eso para vivir, ¿cómo viven? Los demás van a tener que administrarle lo necesario. ¿Me siguieron la idea? Entonces, esa persona ahora se dedica a construir y otras personas se van a dedicar a trabajar para ellos. Esta es, digamos que, a mí me parece que es la que más le tira, no sé qué piensan los compañeros, la que más le tira a Liberani es esta idea, de que ahí aparece la separación, ¿no? Pero él menciona muchas, ¿no? También sugiere ahí que inicia, no vamos a decir el comercio todavía, porque eso es un poco posterior, pero sí inicia el intercambio, porque este artesano especializadísimo en José Rastrillo, como decía Facu recién, va a ser el mejor hacedor de rastrillos y va a cambiar sus rastrillos por carne para comer, o por, no sé, las plantas que comieron. ¿Se entiende? Entonces, esa especialización también impulsa el intercambio. También habla de esto Liberani cuando dice que los factores se interrelacionan. Justo está ahí en la filmina que estamos viendo. Sí, tal cual, Richard. O sea, yo comento esto como es, después hay varias, él tira varias, ¿no? Dice, bueno, también puede ser, incluso tira otras, dice, también puede ser alguno que se vio beneficiado por un cataclismo. Hay una inundación, todos los campos se inundan y hay uno que zafó del campo, porque tuvo la visión de ponerlo más elevado. Entonces después va a ser el campesino o esa familia la que ayuda a las demás, y eso le va a dar cierto poder. También, hoy sería Marquitos Galperín, que en medio de la pandemia tiene montado el Mercado Libre, que le vino re bien, la verdad. Perdón. Exactamente. O puede ser otro que es un guerrero. Y en un momento la comunidad se acercó a otra comunidad y están pastoreando animales, ¿no? Los trashumantes, y esos animales pastorean el territorio de otra comunidad y se arma una rosca. Y la comunidad dice, estos son míos, y van a la guerra y hay un tipo que se reventó a 30 personas. Y ese termina siendo, este guerrero nos salvó la comunidad, ¿eh? Y ese tipo después va a decir, o va a aparecer uno, ¿no? El amigo del tipo le dice, ¿sabe por qué lo reventó? Porque este tipo nació el día del eclipse 45, ¿te acordás? No, lo miró Dios, ¿no? Y de pronto, ese tipo se va a separar del resto. O esa familia se separa del resto. O sea, hay varios factores que van a generar que haya un sector de esa comunidad que logre
no hacer lo que hace la mayoría. Ahora bien, esto es importante, y nos parece a nosotros muy interesante rescatar. La comunidad sigue existiendo, y sigue existiendo el Consejo de Ancianos, y sigue existiendo la propiedad digamos, la explotación colectiva de de algunas tierras. Esto no es que lo elimina, ¿eh? Esto sigue existiendo. Ahora, lo que sí aparece es un grupo que va a despegarse del resto y que ya no va a hacer los cultivos o la caza a la pesca como hace la mayoría. ¿Sigan la idea? O sea, que Mario Liberani tira varias, yo ahí les tiré tres, por ejemplo. Un cataclismo y el tipo, digamos, el que sacó el Kini 6 de la lotería y zafó, el que es un guerrero o el de la especialización, ¿no? Mario Liberani, para mí, mi lectura es que tira más para el lado de la especialización, ¿no? Ahora, también se va a especializar el brujo, o el chamán, o el sacerdote. El que te da una explicación a las cosas. Y esto es fundamental para la humanidad. La humanidad necesita siempre una explicación de las cosas, ¿no? Digamos, una de las grandes males de la civilización actual es, para mí, que la posmodernidad no tiene explicación de las cosas. Entonces la gente se vuelve loca y se pone a hacer, cruza las piernas, ¿no? Le reza a un gordo semidesnudo, ¿no? O sea, hacen esas cosas que no tienen que ver con el occidente histórico, pero que tienen que ver con que necesitas una explicación de las cosas. Necesitas una explicación. Entonces aparece uno en un fogón y te dice, che, ¿por qué sale el sol? Te cuento por qué sale el sol. Y te tira una data, y esa data es importantísima, y con el tiempo, por ahí, aprende que hay cierto vegetal que cura y cura a otro, y de pronto el sacerdote, el chamán, el brujo, se convierte en una persona que tiene una especialización en explicar las cosas. Por otro lado, lo que dice Liberani, esa especialización va a estar ligada con quién, con explicar por qué el rey o por qué el capo de la aldea es capo también. Entonces va a estar ligado con el poder, ¿se entiende? El poder político. El poder te va a decir, ¿sabes por qué esa familia está ahí? Porque esa familia fue la que vio primero el sol y se le puso, mirá, un pájaro en la cabeza y esto, y te va a explicar eso y va a surgir de alguna forma una justificación religiosa o espiritual de por qué esos tipos están ahí. El templo y el palacio van a estar ensamblados, dice Mario Liberani. ¿Van siguiendo la idea? O sea, la especialización va a generar que haya gente que tenga una situación diferencial de los otros, pero también la especialización va a generar que haya gente que tenga un conocimiento superior de los otros, o superior o diferente, o más conocimiento. También esto no es lógico, no es que eran solamente inteligentes, sino que si vos estás cultivando todo el día y estás armando lo necesario para que tu familia sobreviva, no te puedes dedicar como estos tipos a estar encerrado en un cuadrado, de estar pensando lógicas, ¿no? O sea, esta gente se especializa de tal manera que en un momento los van a tener que sostener. Ya no necesitan cultivar, ellos tampoco necesitan cultivar. ¿Van siguiendo la idea? Además, otra cosa más, que esto es importante, me parece muy importante. No en todos los lugares se dan ciudades-estado, ¿eh? Ojo. Las comunidades van a seguir existiendo. Otro dato más, que por ahí, la otra vez quemamos un par de cabezas que decían, a mí me rompe la cabeza. Hay comunidades que existen al día de hoy. Hay grupos que están al margen del Estado o de las ciudades-estado y que existen con lógicas comunitarias. Sí, más que el Estado todavía te diría, Facu, que están al margen del desarrollo civilizatorio que conocemos nosotros, o que nos ha caracterizado a nosotros. Están en un mundo completamente desconocido para nosotros, una vida en comunidad, una tradición oral sin escritura, un modo de producción que no tiene nada que ver con nuestra industria, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ahí
Compañeros, hay que hacer la salvedad, digamos, de que si bien, por supuesto que hay lugares donde las comunidades perviven, ¿sí? En la actualidad, el desarrollo, digamos, de la globalización, por lo menos, eh, hace que todas estas comunidades que perviven, de alguna forma, estén subsumidas dentro de una lógica, digamos, del modo de producción capitalista. ¿En qué sentido? A ver, si yo pienso en el Chaco salteño, o sí, sí, en el Chaco, digamos, en la provincia del Chaco, o en la geografía chaqueña, ¿no? que ocupa varias provincias del norte, ahí perviven muchísimas comunidades y la pasan muy mal, digamos. Y la pasan muy mal porque en realidad están totalmente marginadas, ¿sí? De la economía de mercado, que es la economía que nos rige en la actualidad. Absolutamente. Entonces, eh, no, Sí, por eso, no estamos haciendo una romantización no, de absolutamente nada, porque hoy por hoy sí, es nulo lo que queda por fuera de las economías de mercado. sí. Justamente lo que queda por fuera está marginalizado y en riesgo serio. No, eso seguro, Fer. Lo que sí, que esto para reflexionar, es que la lógica comunitaria, que es lo que va a pasar en otros lugares, va a pervivir internamente. Por ahí yo no terminé de cerrar la idea. La ciudad-estado va a estar, ¿no? Ahora voy a mostrar un grafiquito donde aparece. Pero va a haber comunidades que se ensamblen en esa ciudad-estado y va a haber comunidades que van a, de alguna forma, sentir la influencia. O sea, por ejemplo, una comunidad dice, yo no formo parte de esa ciudad-estado, pero viene la ciudad-estado con los guerreros y te mete en esa lógica. Te dice, te reprime y te dice, bueno, a ver, de ahora en más, vos vas a tener que tributar a nosotros. Entonces, te brindan, o sea, como perdiste en la batalla, te dicen, vos tributás, vos tenés que dar mensualmente o anualmente una cantidad de alimento para esa ciudad-estado, ese palacio que te venció. Pero dentro de la comunidad, la lógica pervive. No sé si se entiende. O sea, la comunidad va a seguir teniendo el consejo de ancianos, va a seguir discutiendo qué se va a cultivar este año, va a seguir teniendo sus medidas de cómo se trabaja en esas zonas colectivas, pero va a tener que tributar. Va a seguir teniendo su propio culto, su medicina. ¿Se entiende? O sea, la comunidad de alguna manera va a tener. Y esta lógica comunitaria, cuando uno dice, no tenemos que ir no tenemos que ir al Amazonas, ¿eh? No tenemos que ir al Amazonas. También esta lógica comunitaria se expresa en zonas urbanas. Comedores comunitarios que responden de alguna forma, comedores, organizaciones en situaciones críticas que responden de alguna forma a sobrevivir en este escenario. Lugares a donde el Estado no llega o llega muy poco. ¿Me siguen la idea? O sea, lo humano, yo lo que quiero remarcar acá es, o queremos remarcar por hoy, es que lo humano es un animal gregario y siempre tiene lógicas gregarias, colectivas. Hasta en este momento tremendo de capitalismo individualista, atomista, de lo peor del mundo, el humano cuando está en crisis responde en muchas ocasiones en forma colectiva. En forma colectiva, frente a una adversidad como es la que estamos viviendo. Aunque nos metan en la cabeza todo el tiempo los medios de comunicación que somos individualistas, que hay que marchar por la libertad, bueno, al mismo momento que está pasando eso, hay un montón de comedores, un montón de gente que responde en forma colectiva, y eso está en paralelo a esa situación, ¿no? En el sentido, no queremos decir ni una ni otra, están las dos, eso quiero remarcar, que están las dos, ¿no? Y en este momento estaban las dos, ¿no? Estaban las dos, el palacio y también estaban las comunidades. Bueno, esto es para que tengamos en la cabeza de qué estamos hablando, ¿no? Este es el Sigurat de Ur. Esto es, digamos, el centro, palacio y templo, todo. O sea, esto, perdón, es un templo, ¿no? Pero el palacio estaba cerca. Y ahora vamos a ver un par de dibujitos para ver de qué estamos hablando. Esto es lo que en la Biblia aparece como la Torre de Babel, ¿no? Es lo que
No sé si leyeron la Biblia, se las recomiendo porque es un texto también que está bueno para leer, es muy entretenido, tiene todo, ¿no? Tiene todo, muy entretenido. Y Dios hincha las pelotas, ¿no? Sabían esto. En un momento con la Torre de Babel dice, ¿cómo quieren llegar al cielo? Y se enoja. Supuestamente, los historiadores hablan de que está hablando de esto, del Sigurat. ¿Me siguen la idea? O sea, el enojo de Dios aparece por el Sigurat. La Torre de Babel es como que querían hacer algo, querían llegar hasta el cielo. ¿Siguen la idea? O sea, si leyeron la Biblia, estamos en ese momento histórico. Perdón, Facu, porque Sí. para que no se genere confusión, no hay un solo sigurat construido, Oh. ¿sí, gente? Hay muchos sigurats. El sigurat es un palacio, templo, que en las civilizaciones del cercano Oriente Antiguo se ve mucho. Tal cual lo que dice Richard. Bueno, fíjense, este es otro dibujo, ¿no? Que reconstruye un poco la situación en el Tigris y el Éufrates. Como pueden ver, está la circulación de embarcaciones, está la ciudad amurallada. Estamos hablando de que las ciudades empiezan a competir. ¿Por qué compiten? Por recursos. Entonces las ciudades empiezan a ser amuralladas porque cuando uno dice compite no es que la competencia terminaba en guerra, en ejércitos armados que iban a destruir la otra ciudad o para tomarla o para simplemente destruirla y tener mayor control de recursos, ¿no? Esta es la historia de la antigüedad, asirio, babilonio, caldeo, bardo total, guerra, conflicto continuamente, los egipcios, o sea, grandes ejércitos transitando estas tierras para obtener mayores recursos. No era esto también es importante, no eran belicistas, digamos, ¿no? No sé cómo decirlo. No es que iban a la guerra de una, ¿eh? Esto era un montón de diplomacia. Trataban de evitar la guerra por todos los wines, por todos los wines. Mandaban un diplomático, che, basta de venderle trigo a esto, basta de, yo estoy haciendo trigo y vota, che, basta con el maíz, basta con la tela, o sea, empezaba una lloradita constante y de pronto decían, ya te vine a decir 20 veces basta, así que sabes lo que voy a hacer, mañana vengo con un ejército y te rompo todo. Bueno, ¿se entiende? O sea, hay un montón de elementos diplomáticos que trataban de mediar antes de llegar a la guerra. Y acá estamos, esta imagen me interesaba mostrarle que es, por ejemplo, acá está el Sigurat, ¿no? Y después fíjense que más atrás hay otra tierra. ¿Por qué? Porque las comunidades, había comunidades que estaban cerca, pero había comunidades que estaban afuera de la muralla. Tributaban al templo, pero estaban afuera de la muralla. Estaban por ahí en zonas más marginales para colmo, porque la zona del templo, la zona del palacio, administraba las zonas más copadas, las que estaban cerca de los ríos. Entonces las comunidades también tenían ese problema, de estar más en zonas más marginadas, ¿no? Entonces, eso también generaba una diferenciación y un mayor poder del templo o del palacio sobre las otras comunidades, ¿no? Y acá esto me interesaba porque, fíjense ahí atrás que se ve el Sigurat, y esto es lo que les quería comentar, de las tierras que están más lejos. Fíjense lo lejos que está del Sigurat, ¿no? Y estas tierras que estamos viendo acá, este dibujito, son tierras inundables, porque están cerca del río. Entonces son tierras en ese sentido marginales. Sí, tienen agua ahora, pero mañana se inundan, mientras que la del templo no se van a inundar. Entonces, esto también va a generar una diferenciación en donde las ciudades-estado van a levantar por sobre la lógica de la comunidad. Y la comunidad en un momento determinado le va a tener que pedir cosas, porque le falta comida, y va a ir al palacio, o va a ir a las tierras del templo. Y el templo que te va a decir, bueno, mandame 5 esclavos. Yo te voy a aguantar. ¿Qué necesitas? Comida, yo te doy. Mandame 5 esclavos. Va a empezar una relación desigual entre las comunidades y el templo. O el palacio. ¿Me siguen la idea? Esto es lo que menciona Liberani. Y por otro lado, es lo que él llama punto nodal, porque el templo no va a estar en cualquier lugar, va a estar en un lugar espectacular. Se va a situar en un lugar estratégicamente mejor, con mejores tierras, en lugares de cruce de ríos, ¿no? Donde se van a establecer para el comercio, ¿no? O sea,
que la comunidad le dé cosas a la tierra del palacio, le va a generar un excedente, una mayor cantidad de productos que lo va a poder vender, lo va a poder colocar en otra cosa. Y va a poder sacar un rédito de eso. Entonces, el palacio cada vez se va a despegar más de la lógica de la comunidad, ¿no? Perdón, Facu. Sí. Poné la misma que tenías recién. Ahí está. A ver, ahí está. Es interesante porque se ve también otra forma de dominación del palacio-templo que tiene que ver con las obras que se llevan a cabo desde el Estado. Vos acá en la diapositiva tenés un río, pero ¿cómo llega el agua a los lugares alejados de los ríos? Bueno, ahí se ven los canales construidos. Esos son obras que lleva a cabo el templo-palacio. Entonces el Estado también tiene esa forma de exigir el tributo. No solamente a un pueblo vencido, como decía Facundo, sino a sus propios habitantes. Vos a mí me tenés que traer al palacio tanto grano o tantos bueyes o lo que sea que pidan tributo, pero a cambio vivís en un lugar donde, mira, yo te hago llegar el agua. Entonces ahí está también la justificación que utiliza el palacio para que le rindan tributo, ¿no? Es otra de las formas. Me interesaba que veamos la diapo porque ahí se ve bien el tema de los canales. Excelente lo que dice Richard, y está bueno porque se me pasaba. También una lógica es esa. Vos tenés una comunidad, Liberani dice, hay comunidades que están re polentas, o sea que el palacio no puede, o sea, la comunidad se ha ampliado, va en una guerra y por ahí gana pero también pierde. Entonces, ¿cómo negociás con esa comunidad? Pues no todas las comunidades son iguales. ¿Cómo negociás? Como decía Richard, dice, bueno, pará, con estos voy a una batalla con esta gente, se la van a rebancar, es un quilombo. Bueno, vamos a arreglar. Che, te hago llegar un río y vos me pasás tributo, como decía Richard. Bueno, dale, hagamos eso, ¿no? Digo esto porque está bueno que Liberani remarca que esto pasó, por ejemplo, con los caldeos. En el capítulo de los caldeos lo explica bien. Pero está bueno porque Liberani remarca ese otro prejuicio, ¿no? En Medio Oriente se agarraban a piña por cualquier cosa. Dice, no, hay una relación diplomática, hay, como decía bien Richard, una lógica en donde el Estado gana legitimidad construyendo cosas que vos no podés construir, porque vos no podés construir, o sea, vos no tenés la cantidad de esclavos o de especialistas como tiene el palacio. Por ahí podés hacer un canal, pero te agarra el agua así, che, lo hicimos mal, Estos tipos saben, estos tipos son especialistas, te los trae el palacio, laburan para el palacio, ¿no? Bueno, ahora en 2 minutos se corta, a ver si avanzamos un poco más. Bueno, la división del trabajo, que esto lo vimos recién, ¿no? Que va a generar la escritura. La escritura surge con las ciudades-estado. Esto creo que Fer lo había remarcado en la clase anterior. Surge con el Estado, ¿por qué? Y porque el Estado va a tener que empezar a regular, ¿cómo se llama? Va a tener que empezar a controlar. Necesita alguien que escriba. Che, ¿y cuánto tributaron? Y son 50. No, ¿son 50 o son 60? Escribime bien. Entonces, bueno, el 60, hay que poner números. El registro del excedente. Tal cual, un registro de todo lo que se mueve. El Estado va a empezar a controlar o a tener si no, no puede funcionar. La organización un va registro. a ser fundamental. Exactamente. Bueno, y a ver, creo que había una más. Esto ya lo vimos, que es la separación de la producción. Acá yo agarré una imagen que estaba buena, me pareció, que es el proceso de la cerámica, para ver toda la cantidad de especialistas o el proceso que lleva todo, ¿no? Y lleva a una jerarquía. Lleva una jerarquía donde hay uno que sabe. En la antigüedad se considera, hay una historia muy linda de los artesanos, que es de un Hadavi, creo que es el antropólogo, que habla de esto, ¿no? Cómo se daba la artesanía en la antigüedad, era un conocimiento, no sé cómo decirlo, muy preciado.
vos no le contabas a nadie, como le contabas a tus hijos nada más lo que hacías. Era algo como que lo guardaban como oro. Yo no te voy a explicar cómo se hace esto, porque acá, esta es la posta de la familia. Era como algo, un requisito y un requerimiento muy grosso que lo custodiaban a full, ¿no? Ahora se va a cortar, si quieren volvemos a lo mismo y ya falta un poquito de diapositiva como para ir cerrando, si les parece, porque ya se va a cortar en cualquier momento. Y ya nos falta poquito. Cortemos y volvemos. Que tengan hasta acá, vamos bien, comenten, si no avanzamos un poquito más y abrimos después la... Ya falta poquito. Bueno, si no tienen consulta avanza. Bueno, esto les comentaba del tema de los oficios, que Liberani le da bastante bola. Perdóname, Capu, con el chat. O bueno, seguí, yo lo leo y te digo, dale. Ah, bueno. Bueno, esto les comentaba. La posición central del templo. Dice, en la ciudad. Dice, esto lo ven, digamos que Liberani está bueno porque el tipo lo que hace es constantemente hablar del lugar de lo que él ve a partir de los hallazgos arqueológicos. Esto se ve a nivel arquitectónico, que el templo está en un lugar privilegiado, se ve dónde está la ciudad, dónde está el palacio, o sea, esto, por así decirlo, no hay dudas que es central. Bueno, entonces, ahí estoy, esto que les comentábamos antes, centro ideológico y ceremonial y centro de decisión y organización, todo junto. El templo y el palacio, ¿no? Ahí hablan de la ambigüedad, dice Liberani. Estas son palabras de Liberani que tienen que ver con ciudad y templo se complementan, ¿no? Está integrado, no lo ve como algo desintegrado, sino que hay justificaciones que le vienen bárbaro al palacio que da el templo sobre esa estratificación. Por ejemplo, él dice, por ejemplo, la legitimación divina del poder. O sea, que haya rey y que haya una familia por encima de las demás, eso va a estar legitimado a nivel, por el templo. El templo va a, de alguna forma, justificar esa situación. Pero no solo una justificación que
que tenga que ver con la justificación que te puede dar en la actualidad un político. La justificación es, no, esto va a ser así, y va a ser así hasta que muera el linaje. O sea, te tira una data que decís, esto va a ser para siempre, ¿no? Y esto también está bueno porque te cambia la cabeza respecto de lo que sería la pirámide. La pirámide no es un monumento y ya está, o el Sigurat no es un monumento y ya está. Es un monumento tremendo que va a quedar para las generaciones que vengan. Y te va a mostrar a la generación que venga que eso demuestra un poder de ese linaje. Es justificación de mi linaje. Este que murió y que le hicimos esa cosa zarpada es mi papá. Y yo soy grosso. Es Dios. Exacto, es Dios. Exacto. En el caso del faraón, las pirámides, una pirámide es una tumba, por si alguien no lo sabía, es Dios. Esa tumba se construye para mi Dios, que también es mi rey, en este caso. Tal cual. Entonces, es también una forma de justificar el poder la pirámide. No es que eran flasheros, mirá qué loco lo que hice. No. Y ahora vos te morís y vas a una crucecita pedorra acá en el cementerio Loma. No. Es que eso era justificación de su poder. Bueno, esto creo que lo comentamos. La cuestión de la administración. Igual se los dejo para que lo vean, pero es lo que dijo. Esta era la parte de lo que dijo bien Richard, el tema de la infraestructura hidráulica, o sea, cómo, digamos, Liberani empieza a decir en esta parte diferentes lógicas de legitimidad que tiene el Estado, ¿no? La infraestructura hidráulica, la roturación de tierras, ¿no? Roturación de tierras quiere decir tener especialistas para convertir un bosque o una zona en cultivable. ¿Cómo es eso? Bueno, tenés que trabajar la tierra. Acá hay otra imagen sobre el Sigurat. Pueden ver acá, esta me gustó porque aparece la otra ciudad acá atrás, ¿ven? Hay otra ciudad acá atrás, que por ahí tiene buena onda y por ahí no tiene buena onda. Por ahí tiene buena onda y por ahí no tiene buena. Por ahí queda la lucha y por ahí, bueno, tenemos buenas relaciones, ¿no? Y se complementan, se intercambian cosas, ¿no? Hay algo así, Mario Liberani, cuando habla de los babilonios, dice los babilonios, con Hammurabi a la cabeza, por ahí conocen que es el primer legislador, ¿no? de la humanidad, se considera que es el que armó el código, el famoso código de Hammurabi, ¿no? Hammurabi en ese código dice, no hay que guerrear tanto, porque nosotros necesitamos de otras ciudades para intercambiar productos. Entonces, como pone un par de puntos, como diciendo, hay que guerrear lo necesario, ¿no? Como diciendo, tampoco hay que bardearla tanto, dice Hammurabi. Hay que intercambiar, ¿no? Babilonia, no estamos hablando de un Gil ni de un personaje, ¿no? Babilonia se va a convertir en el centro de... Ahí me viene a la cabeza uno, no me acuerdo quién era que decía Hammurabi, el primer peronista, ¿no? Porque Hammurabi hace un código en donde establece, dice, acá hay que cuidar el pueblo, el Estado está para beneficiar a los habitantes, dice, ¿no? Entonces, obviamente Hammurabi que decía, sí, es esto, yo soy Dios, ¿no? Obvio, eso no se discute. Pero el Estado tiene que, de alguna forma, legislar para los demás. O sea, no puede ser que la legislación, hasta el momento de Hammurabi empieza el código diciendo algo así, pasaba por lo que decía él. ¿Se entiende? Era muy loco, no había legislación. No, ¿y qué hacemos? Y anda a preguntarle al rey. Entonces el rey tiraba como... Hammurabi dice, no, eso no puede ser más así. Tiene que haber algo en donde aparezcan los derechos también de los habitantes de este territorio, ¿no? Entonces, digamos que pone al pueblo por encima de, o de alguna forma, de lo establecido por la deidad o por el templo, ¿no? Eso está bueno, digo, para
Hay una charla muy buena de un filósofo argentino, que es Enrique Dussel, sobre el código Hammurabi, que se las recomiendo, que está colgada, y que está buenísima, porque habla de todo esto, ¿no? Y ahí terminamos Por ahí me quedaron algunos aspectos que lo van a encontrar, pero bueno, tratamos de abordar una serie de elementos para que tengan una idea, acercar lo que aparece en el texto, ¿no? Ahora sí, ya sea a los compañeros o a los estudiantes, si quieren comentar algo, podemos charlar. Pero bueno, esta sería la clase sobre Mario Liberani y el Antiguo Oriente, ¿no? Una aproximación al texto. Mientras piensan lo que van a preguntar, hago un comentario que lo hacemos en casi todas las clases, ¿no es cierto? Por favor, las clases no reemplazan a los textos. Las clases son facilitadoras, son acercadoras al contenido de los textos. Con lo cual, si ustedes piensan que con esta clase que da Facu entendieron todo, cómo el mundo en la antigüedad, cómo funcionaba, lo que era un palacio templo, qué sé yo, a la hora de ponerse a escribir o a hablar para desarrollar el tema, no alcanza si no tienen el texto leído. Nunca la clase reemplaza al estudio del texto original, por favor. Siempre hacemos hincapié en esto. Me explico el chat que tiene acá. A ver. A ver si hay alguna en el chat. No tengo la consulta. Esta creo que es la que dijeron antes. No, mientras aparece alguna consulta de los estudiantes, las estudiantes, yo lo que quería marcar es que justamente mientras Facu iba explicando la acción del sigurat, ¿no? Y la relación entre el Estado y la aldea, ¿sí? Esta posibilidad de, por ejemplo, intercambiar esclavos, ¿sí? De pronto aparece la idea de un esclavo, ¿sí? Es la primera vez que hablamos de esclavo. Bueno, para que exista, ¿sí? El esclavo, tiene que haber, esto lo marca Liberani en el texto, esto se va a ver posibilitado por un modo de producción en particular, que él lo llama el modo de producción palotino en relación al palacio, ¿no? Que tiene una particularidad, que es que, Richard creo que comentaba también esto, hay una lógica de distribución de lo que se produce y sobre todo del excedente que está basada en la redistribución, ¿sí? La lógica de el sistema de intercambio basado en la redistribución y la existencia de propiedad privada, algo que vimos no es que nace por sí, digamos, en la comunidad primitiva no hay propiedad privada. La propiedad privada es un proceso posterior y tiene que ver con la división social del trabajo que se lleva adelante muchísimo tiempo después. Pero digo, tiene que haber un sistema de distribución basado en la redistribución y existencia de propiedad privada son condiciones necesarias para que aparezca históricamente la figura de un esclavo. Si no, no existe. ¿Por qué? Porque el esclavo es un medio de producción, es como la tierra, es como una herramienta, ¿sí? El esclavo, para quien es dueño del esclavo, para el amo, ya estamos hablando del modo de producción esclavista, ¿sí? Por ahí nos estamos corriendo del eje, pero yo para darle historicidad a la palabra esclavo, porque de pronto apareció esclavo y no sabemos cómo. Bueno, aparece el esclavo porque el esclavo es un medio de producción que es propiedad privada de alguien, ¿sí? Y la lógica de redistribución tiene que ver con que el excedente generado en una sociedad, decíamos, la comunidad original o la comunidad primitiva, para llamarlo de este modo que no nos gusta, es una comunidad de autoconsumo, son sociedades perdón, de autoconsumo. En cambio, en la medida en que las comunidades se van, digamos, en la medida que se produce una revolución, primero
del Neolítico, una revolución agrícola, después una revolución urbana, ¿sí? Todo ese excedente que comienza a producirse, ¿cómo se distribuye? Bueno, una posibilidad es que se distribuya bajo una lógica de reciprocidad. De hecho, eso es lo que encontramos en muchísimas partes del mundo. En esta geografía específica, lo que empieza a identificar Liberani es que la lógica de distribución de ese excedente es a partir de la redistribución. Y esto es diferente a reciprocidad. ¿Por qué? Porque redistribución lo que marca es que hay una distribución desigual de todo ese excedente, donde el excedente se va acaparando en el templo, en el sigurat, digamos, ¿sí? Y no tanto en la aldea. ¿Bien? Eso quiere decir redistribución. Se redistribuye el excedente, pero se redistribuye concentrándose más en algunas partes que en otras. ¿Bien? Por eso vuelvo. Aparece la palabra esclavo porque hay condiciones históricas y materiales que posibilitan el surgimiento de ese esclavo, que repito, es un medio de producción bajo condiciones de propiedad privada. ¿Bien? Sí. Es muy No, loco, digamos, porque son humanos. ¿Cómo se llega a que humanos sean medios de producción? Bueno, evidentemente tuvieron que pasar muchísimos procesos históricos para que eso se dé. tal cual. Perdón que yo ahí por ahí no me detuve. Esto que dice Fer está muy bien porque una de las lógicas que señala Liberani de la producción de esclavos, que es la lógica que él ve en el Antiguo Oriente, ¿no? Que él ve en el Antiguo Oriente, es que estas comunidades muchas veces se resistían a la influencia de la ciudad-estado. Se resistían, decían, no, nosotros no queremos tributar. Y venían y no queremos tributar, y no queremos tributar. Y bueno, como había especialistas artesanos y especialistas ideológicos, hay especialistas en la guerra. Empieza la especialización en guerreros, que son en general hijos de las principales familias, ¿no? Jóvenes, que se dedican todo el día a practicar posiciones de guerra, armamento, y entonces iban a esa comunidad y bueno, se llevaban esclavos. O sea, los esclavizaban. Decían, como esta comunidad se nos paró de mano, por así decirlo, ya fue. Vengan, son esclavos del templo y vienen a laburar ahora las tierras del palacio. No trabajan más sus tierras. Ahora ustedes trabajan las tierras del palacio. Ahora se joroban, ¿no? Y ahí aparece lo que dice Fer, los esclavos, ¿no? Que esa es la lógica que dice Liberani en el Antiguo Oriente. Sí, perdón. Sí, Facu, una cosita yo quería comentar acá con este tema que están comentando acá de los esclavos. Siempre acá cuando se habla de esto, del tema de la esclavitud y demás, también hay una justificación ideológica que tiene que ver con quitarle el carácter de persona a justamente a ese humano. El esclavo es un objeto inanimado, el esclavo no tiene alma, ¿sí? Es alguien que no posee alma, es un objeto, es como una herramienta, es como un martillo, si se quiere, ¿no? Y todo eso está justificado o está dado por un aparato ideológico. Entonces, a las condiciones materiales también hay que agregarle las condiciones ideológicas que fundamentan ese modo de producción. Nada, quería comentar eso que me parecía importante. Sí, claro. Sí, súper interesante. Y tanto es así esto que dice Mauro, que en muchos casos de esclavos que consiguieron su libertad, ya sea porque la compraron o porque se la otorgaron, la lógica esta funciona con esta justificación ideológica tanto que muchas veces los esclavos o los ex esclavos tienen esclavos. Algo que podría parecer un contrasentido, ¿no? Alguien que estuvo sometido a la esclavitud, ¿cómo va a someter a otro? Tiene que ver con esto que dice Mauro de la justificación ideológica, de entender que, bueno, algunos nacimos para esclavos, otros no, es la que me tocó, bueno, me tocó, qué sé yo, Dios dijo, el palacio dijo, el sacerdote dijo, me tocó ser esclavo, me tocó. A mí, a mis hijos, a mis nietos, ¿no es cierto? Y si alguna vez tengo suerte saldré y por ahí con suerte tengo esclavos. Una Sí. lógica que no implica necesariamente
una carga negativa de la esclavización, cosa que en la sociedad de hoy, por supuesto, la tiene, ¿no? Tal cual. Lo que dice Mauro, lo que dice Richard, le sumo una cuestión que por ahí, que remarcamos con Fer, bueno, todos, todo el tiempo, que es esta que decía Bloch, ¿no? Sobre los problemas de verlo del presente. Para esa sociedad, yo que sé, para nosotros por ahí es muy raro, hoy, o para la mayoría es muy raro, no sé, o para algunos es muy raro, no sé. La cuestión religiosa era fundamental, todos tenían que ir al templo, por ahí iban una vez, 2 veces por día, había que rezar, era fundamental, o sea, la cuestión religiosa atravesaba la vida cotidiana de esas civilizaciones. Digo esto, lo que decía Mauro, que me parece muy interesante, como la cuestión ideológica no es menor, no es menor. Hoy en nuestro, digamos, la vivencia del siglo XXI, por ahí la religión o lo que diga un sacerdote, no, a buena parte de la sociedad creo la tiene sin cuidado. Pero para este momento era fundamental, ¿no? Era la explicación absolutamente sobre todo. Entonces, que a vos te quiten de alma, que vos digas, este tipo no estás afuera, sos como, ya está, perdiste el campeonato mundial, ya está, estás afuera, ¿no? Eso me parece muy, muy importante tener en cuenta cuando analizamos estas sociedades, ¿no? Sí, por supuesto que siempre hay que pararse en el periodo histórico en el que estamos estudiando, en el proceso y en el periodo que estamos estudiando, pero esto que dice Facundo es interesante porque eh, quizás podamos pensarlo como, bueno, los hombres del pasado, las sociedades del pasado, eh, la ideología los influía, nosotros no, nosotros estamos recontra superamos eso en el siglo XXI. Más hacia el final de la cursada, cuando veamos el proceso de globalización, por ejemplo, ahí vamos a hablar de lo que es una ideología y de lo que es, eh, sobre todo, una ideología hegemónica. Y vamos a ver que no solamente a los hombres y mujeres del pasado las ideologías los podían influir tanto. Ya llegaremos, pero van a ver que nos podemos llegar a sorprender. Bueno, no sé si acá tienen alguna consulta, algo que no han, como decían, bueno, esto no lo entendí, o fui al texto y no lo entendí, coméntenos eh, y lo charlamos. Acabo de mirar en el programa de la materia para saber más o menos cuáles eran como es enorme el libro de Librani, quería más o menos saber cuáles sería aproximadamente, bueno, las páginas donde estaría todo más o menos, pero veo que acá dice de la 20 a la 61 y estuve chequeando más o menos y es toda la primera parte que vimos y después de la 97 a la 122 que habla sobre todo esto de la revolución urbana, me parece. No terminé de leerlo, por suerte. Por suerte. No terminé de leerlo, pero quería Son consultarlo. esas páginas, Manuel. Tal cual. Buenísimo. Son esas paginitas que acabas de mencionar y están indicadas en el programa. Perfecto, muchas gracias. Claro, Facundo, vos también mostrás un libro que parece, viste, la guía telefónica y la gente se asusta, loco. Fíjate. Bueno, otra cosa que decimos siempre, procesos históricos mundiales a veces notamos que los participantes son un poco muy primer año y no se animan tanto a consultar y demás. Pierdan el temor o la vergüenza de la consulta. Ninguna pregunta es boba, ninguna pregunta es boba. Es difícil comprender procesos históricos que ocurrieron hace muchísimos años. Por esto que hablábamos, ¿no? Porque es muy difícil situarse en el contexto social de épocas anteriores, en distintas culturas, distintas mentalidades. Ninguna pregunta es boba, nadie tiene por qué saber y aprender vienen acá. Es el lugar para hacer la pregunta y equivocarse, y siempre les vamos a contestar con la mejor onda. Y puede ser que hagan una pregunta que no sepamos responder y se las debemos para la próxima o se las contestamos en el foro. Pero no dejen de preguntar. Y también, si terminamos el Zoom y surgen preguntas,
Bueno, para eso es fundamental la herramienta que tenemos en el aula virtual, que es el foro. El foro, lo que puede pasar, como le decía hace un rato al compañero Manuel, yo miro el foro el día martes, al otro día que toca la clase. Bueno, si hiciste la consulta el miércoles, por ahí no la vi hasta la próxima vez, pero siempre lo vamos a responder. Entonces, usen el foro como herramienta para consultas que o no se animan a hacer acá o se les ocurren después de que terminamos la clase. Bueno, en relación a si no van a si aparecen preguntas, intervienen, levantan el micrófono y ya. Si no, por ahí decirles que la clase que viene vamos a trabajar el texto de los orígenes, ¿sí? Para ver, en todo caso, cómo se dio esta revolución del Neolítico y sobre todo cómo se dio el proceso de creación de grandes centros urbanos en nuestro continente en particular, ¿sí? Esa clase va a estar a cargo de Mauro, y bueno, el texto que tienen para leer ya está en el aula, es Los Orígenes, que es un capítulo del... no me sale el nombre ahora, del libro de Latinoamérica. ¿Cómo es? El Atlas de América Latina y el Caribe. El Atlas de América Latina. Yo agrego un comentario más, ya que no surgen preguntas, que tenía que ver cuando hablábamos de esto de la religión y la función ideológica que marcaba Mauro, que es totalmente, hasta desde un punto de vista casi de un marxismo ortodoxo, ¿no? La fase ideológica como sostenedora también de todas las relaciones sociales en las que se funda una sociedad. Ahí yo pensaba, más allá de que ninguno de los cuatro que estamos dando clases somos muy religiosos, que digamos, yo pensaba en la función del mito, ¿sí? El mito, en la actualidad también, digamos, cumple una función que es muy importante en la sociedad, que es el de darle sentido a la existencia, ¿sí? La religión en parte también cumple esa función, más allá de que quienes hablamos somos bastante ateos. Muchísimas personas encuentran en la religión un sentido a la existencia, un sentido de explicación. Y esto viene a cuento, primero para que, más allá de los chistes que nosotros hacemos, está clarísimo que el mito, en otro tipo de sociedades, cumple justamente una función que es la de explicar por qué suceden las cosas, ¿sí? Digo, la mitología griega, por mencionar, digamos, ya que estamos hablando en la antigüedad, ¿sí? Y la existencia de dioses supraterrenales, bueno, tienen que ver también con una manera de darse explicación a ciertos fenómenos que ocurren, ¿bien? Y es una manera totalmente compatible con la forma de organización de ese momento histórico. Bien, Marx, que de hecho tenía una mirada bastante limitada respecto de la función del mito, ¿sí? Esto hay autores que dentro de esa corriente, como Gramsci o Sorel, que no es marxista, pero lo recuperan mucho más, ¿no? Marx comparaba en una frase que la tenía ahí anotada, ¿no? ¿Qué es Vulcano? Vulcano como el dios, dios del trueno, digamos. ¿Qué es Vulcano al lado de una empresa como Robert & Company? ¿Qué es Júpiter comparado con el pararrayo? Es decir, si existe Robert & Company, si existe el pararrayo, y yo ya no necesito más de Vulcano, ¿se entiende? No necesito más de una diosa griega que me explique, y porque ya hay tal dominio de las fuerzas de la naturaleza que no necesito otro tipo de explicaciones mitológicas. ¿Eso hacen del mito una mentira? No, para nada. El mito es totalmente necesario en determinadas sociedades. Y la ausencia de mitos genera un problema en la modernidad. Justamente el de que no encontrás con qué darle sentido a la vida. Y es un problemón ese. Nietzsche lo decía en el siglo XIX. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que está diciendo es, atenti, porque acá hay un problema. ¿Cómo le vas a encontrar sentido? Digamos, ¿por qué la angustia? ¿Por qué la depresión? Digamos,
vos le podés encontrar sentido en el consumo, a partir del consumo, le podés encontrar sentido, no sé, de determinadas maneras, pero el tema es que sean maneras que sean sanas para el sujeto, ¿no? Y no insanas. En este sentido rescato esta cuestión del mito, ¿no? El mito no es una pavada, el mito no es una idea errónea y no científica. El mito es algo que cumple un rol en la sociedad, en su momento histórico, digamos, de dar explicación y sentido a la vida. Por eso algunos autores, como Max Weber, digamos, un sociólogo muy famoso y que de hecho está en las antípodas de lo que podría ser un discurso como el marxista, Max Weber hablaba justamente de un proceso de desencantamiento del mundo que se produce a partir de los siglos XVI en adelante, ¿sí? Y con centro en Europa, y ese desencantamiento del mundo también genera un problema, porque empiezan a haber dificultades para encontrarle un sentido a la existencia, a explicar el porqué de la existencia. Eso lo analizó Max Weber, que además era un especialista en sociología de la religión. Sí, Bueno, ahí perdón, Fer, me viene a la cabeza esto que decís que está bueno, como para un sociólogo que se llama Emil Durkheim, que hizo un trabajo también muy interesante, porque a principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, que llamaba el suicidio, ¿no? Y en el suicidio, Emil Durkheim dice algo parecido a esto que señalaba Fer, ¿no? Que para Durkheim, las sociedades modernas, al disociar, o sea, empieza a haber una tasa de suicidios muy elevada, ¿no? O sea, empieza a ser una preocupación para Francia la cantidad de suicidios que hay. Y la sociología, que nace como un intento de respuesta de la ciencia a los problemas sociales, ¿no? de lo urbano, Durkheim dice, vamos a analizar esto. Y el trabajo ese, que es un lindo trabajo, empiezas analizando bueno, de ahora en más vamos a tener que convivir con el suicidio. ¿Por qué vamos a tener que convivir con el suicidio? Y porque no tenemos, como diría Fer recién, los mitos. No tenemos explicación a las cosas que suceden. Entonces el humano, al no tener explicación, va a ser lógico que se intente salir del mundo. No lo puede tolerar y va a tener que salir del mundo. O sea, Durkheim, cuando hizo ese trabajo, lo que estaba alertando y lo que estaba de alguna forma traumatizado es que se viene una ola de suicidios sin fin, como, ¿no? Después el mundo, o por así decirlo, el sistema se encargó de meternos psicólogos, counselors psicológicos y toda la zaraza para drogas, de diferente forma para zafarla, pero en ese momento Durkheim se empezó a alterar como un analista de la sociedad y dice, acá hay una tasa tremenda de suicidio. Que no, y hacía un análisis de periodos anteriores, dice, esto no ocurría antes, no ocurría, es un mal moderno el suicidio, ¿no? Como para, de alguna forma, abrir esa puerta que ocurre en las civilizaciones, digamos, los países más civilizados son los países que tienen la mayor alta tasa de suicidio. Finlandia, Noruega, Suecia, hay algo ahí que está mal. ¿Y qué está mal? Y una de las explicaciones que daba Durkheim es la ausencia de mitos, como decía Nietzsche, ¿no? La ausencia, o sea, matamos a Dios, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es un tema también que digamos que abrimos una reflexión, ahora faltando 4 o 5 minutos, para que a nosotros nos interesa de alguna forma empezar las mañanas así. Nosotros empezamos así, los lunes los empezamos así, con este tipo de reflexiones, ¿no? No, pero para dejarle alguna idea de esto que trajeron a colación acá los compañeros. A veces con los ejemplos quedan como más claras las explicaciones respecto a lo que decía Fer. Nosotros hoy leemos la Biblia y decimos como Dios agarró, hizo barro, lo sopló, y creó al hombre, lo durmió, le sacó una costilla y apareció Eva. ¿Eran todos giles? ¿Quién se puede creer esto? Bueno, nosotros estamos parados en el siglo XXI. ¿Cómo le explicás
a los hombres y mujeres de la antigüedad la creación del hombre. ¿Qué le vas a hablar de la reproducción celular? Del sistema reproductivo del Homo sapiens. Es una complejidad que... Entonces, justo hoy hablábamos de la Biblia. El mito de Adán y Eva es una forma de explicar la creación del hombre. Hay otras, el Popol Vuh da otras. No, la semillita, dice Manuel. Ahora te digo, Richard, te tiro una. Yo, ¿sabés que fui al zoológico hace 10 años? Y fui ahí a la celda donde tienen al mono, y fui hace un año y sigue estando igual. ¿Qué pasó ahí con la evolución? Hay algo que falla, che. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo pasa a ser humano? Darwin también se equivocó. Claro, porque también no deja de ser, si uno lo reflexiona, no deja de ser bastante loco eso también. O sea, digo, nosotros creemos en esa mutación, obviamente yo creo en eso, ¿no? Pero todo explica, en una parte le tenemos una fe ciega, creo yo, a la ciencia, ¿no? Que es lo que estamos planteando. O sea, uno tiene... ¿Por qué estamos, en cierta forma, no hubo suicidios masivos? Porque creemos que la ciencia va a encontrar la cura para resolver esta pandemia. Si no, estaríamos todos, ya fue, ¿sabes qué? Yo me venía peleando con mi mujer, ya está, se va todo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué uno mantiene las lógicas? Porque creemos en algo que no ocurrió, ¿no? Que en Rusia te dice, yo ya tengo la cura, yo confío en Putin, yo soy de los que confía en Putin. Pero hay gente que dice, no, yo no le creo, confío más en Putin que en Oxford, así nomás le digo. Pero hay gente que no cree, hay gente que puede, y también, o sea, no voy a estar con el movimiento anticuarentena, ¿no? Pero digo, hay gente que es lógico que se prenda, porque hay gente que no tiene esa fe, porque hay una fe en la ciencia, y de eso nos tenemos que hacer cargo, y seguramente si estuviera Nabucodonosor o estuviera Hammurabi, se estaría muriendo de risa de nosotros. Mirá lo que creen estos tipos. Mirá estos sacerdotes de delantal blanco que están ahí jugando con unos vidriecitos, creen en esta gente, ¿no? Digo para un poco mirarlo como siempre señalaba el antropólogo Lévi-Strauss, corrernos del lugar y mirar, a ver cómo mirarían los extraterrestres en nuestra civilización. Igual tranquilos y tranquilas, va a haber una cura, no se desesperen, eran chistes que estábamos haciendo, nadie se desestabiliza. Va a venir. Todo esto va a pasar, ¿sí? Confíen en Putin. Tengan fe en eso. Confíen en Putin, tiene la posta. Bueno, gente, se está por cortar, quedan pocos segundos, así que para hacer un cierre decoroso, ¿sí? Saludamos, quedan los canales de comunicación, ¿sí? Queda el foro, y la clase que viene, recuerden, va a ser sobre los orígenes. ¿Estamos? Bueno, nos estamos viendo. Chau. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias.